We can fight about fixing the border or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now. Como acabamos de escuchar, el presidente Biden habló de migración en su discurso el jueves en el Congreso, y alguien que estuvo ahí para escucharlo en persona es Valeria Delgado. Ella es beneficiaria de DACA y fue invitada por el congresista demócrata de California, Lu Correa. Valeria, gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. El presidente se refirió a migración, pero en un tono mucho más duro. Ha hablado sobre incluso de cerrar la frontera, de que algo se tiene que hacer y está buscando el apoyo de los republicanos. ¿Qué escuchaste tú? Yo honestamente solo escuché cuando habló de DACA. Me dio mucho gusto escuchar que usó su posición y su poder para hablar sobre esto, porque su voz tiene mucha importancia y solo al mencionarlo enseña la importancia que tiene el programa, y esperemos que, como él dijo, pueda haber reforma inmigratoria. O sea, que tú sientes que el presidente Biden está apoyando a los Dreamers. Sí, definitivamente. Al mencionarlo y tomar el tiempo para hacer eso, porque aunque dijo una frase, pudo haber excluido completamente el programa de DACA y no lo hizo. Lo incluyó en su discurso y es algo que se debe de reconocer. Porque se ha concentrado en temas de la frontera últimamente. Sí, definitivamente creo que debe de enfocarse más en lo de DACA y lo que está ocurriendo aquí, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en la frontera y lo que está ocurriendo aquí con gente que tiene DACA como yo. Pero al decirlo, estoy orgulloso de que dijo Es decir, no sientes que se ha olvidado de ustedes. No, espero que todavía se recuerde de nosotros, y aquí también estoy luchando para que sepa que es algo que vamos a seguir apoyando. Es un tema que no tiene nada que ver contigo, pero el presidente utilizó el término ilegal 2 veces durante su discurso. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas al presidente usar esa palabra y no indocumentados o inmigrantes? Sí, es una palabra que, preferiría que dijeran indocumentados, pero aprecio que demostró su apoyo. Dijo que los ilegales no están aquí para hacer cosas malas, no todos son malos, y eso es el mensaje que queremos mandar a todos, que solo estamos aquí tratando de triunfar, hacer lo que podemos para tener éxito en este país. Háblame un poco de ti. Tú naces en México, Chilapa, Nayarit, ¿correcto, no? Sí, nací en Tepic, pero toda mi familia es de Chilapa, Nayarit, con mucho orgullo estamos aquí. Ok, ¿y llegas a los Estados Unidos a los 2 años de edad? Sí, 2 O sea, años. Estados Unidos es tu país. Es todo lo que conozco, sí. ¿Y nunca has regresado a México? No, nunca he regresado, pero espero que un día pueda regresar y venir para atrás. Entonces, lo que estás pidiendo, porque es importante, es un caso muy concreto. O sea, tú estás pidiendo que te dejen ser parte de este país. Exactamente, he estado contribuyendo día a día a mi país, a mi comunidad. Estoy muy activa en mi comunidad, en la escuela, y solo quiero una oportunidad de estar aquí legalmente y no tener miedo de ser deportada. ¿Cómo es tu proceso año con año? ¿Corres el peligro de que alguien te vaya a decir no te puedes quedar aquí y te deporten a un país que no conoces? Sí, es posible con las elecciones que van a ocurrir en los meses que vienen. A lo mejor de repente dicen que ya DACA se debe pausar completamente. Hay mucha estabilidad en eso, pero esperemos que pueda haber un cambio positivo y que tengamos más seguridad sobre DACA. Es decir, la Corte Suprema de Justicia puede definir que DACA, el programa creado durante el presidente Barack Obama, que no es válido. Exactamente. Y si eso fuera, correrías el riesgo de ser deportada. Sí, exactamente. ¿Qué quieres hacer, Valeria? Quiero ser un physician assistant, que es similar a ser una doctora general. Quiero especializar en pediatría. ¿Qué le dirías a las personas, muchas de ellas en el Congreso de los Estados Unidos, que creen que gente como tú no debe estar en los Estados Unidos? Sí, yo creo que deben de escuchar mi historia y ver que soy un testimonio de que estoy luchando aquí, estoy tratando de esforzarme y hacer mis padres que estén orgullosos de mí, que todos sus esfuerzos valen la pena, y que no estoy pidiendo nada así gratis. Estoy trabajando y estoy demostrando que yo tengo cosas positivas que puedo contribuir a esta sociedad y a nuestras comunidades. Yo como inmigrante siento que este país me ha dado todas las oportunidades, y quisiera que inmigrantes que llegaron después de mí como tú tuvieran exactamente las mismas oportunidades. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? ¿Tú Espero sigues que creyendo sí. en este país? Yo sí creo en este país. Nunca pensamos que podía ocurrir DACA, ¿verdad? Pero aquí estoy. Estoy representando que es posible tener cambio positivo, y esperemos que haya más cambio en el futuro. Espero que así sea. Valeria, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora tenemos otra perspectiva. ¿Qué es lo que uno de los principales grupos cristianos del país haría en la frontera? Es decir,
¿Cuál es su propuesta? El reverendo Samuel Rodríguez es el líder de una nueva campaña llamada La Urgencia de la Hora y nos asegura que sus ideas están ganando apoyo a nivel nacional y por eso lo invitamos al programa. Reverendo Samuel Rodríguez, gracias por estar una vez más aquí en el programa. Gusto estar contigo. Parece que nos vemos cada 4 años para hablar de migración y hagámoslo. Ustedes están haciendo una propuesta de la urgencia de la hora. ¿Me la puede describir? ¿Qué es lo que quieren? Sencillo. Podemos arreglar el asunto del caos en la frontera, ponerle un fin a capturar y soltar, reemplazarlo con capturar y regresar. Si entras ilegalmente, te vamos a deportar inmediatamente. Número 2, los que están aplicando legítimamente por asilo lo hacen en México y se quedan en México hasta que el proceso de la aplicación llegue a su fin. Número 3, cerrar la frontera en una forma, y no digo permanente, en una forma con unas barreras que ocupen un espacio para detener la entrada ilegal. Número 4, reservar la ciudadanía exclusivamente para la gente que hace ese proceso legalmente, que no han entrado ilegalmente. Número 5, inmediatamente legalizar los soñadores. Estos niños no deben pagar el precio por sus padres entrar ilegalmente. Número 6, aquellos que han estado en este país por más de 15, 20, 25 años sin documentos, es tiempo ya de legalizarle. Ya con una tarjetita verde para que continúen proveyendo para sus familias, salir de las sombras y continuar siendo gente fructífera en vuestras comunidades. Creo que es un proceso que todo el mundo va a aceptar. Demócratas, republicanos, como cristianos, siempre proveer la ayuda humanitaria para aquellos que han entrado ilegalmente. Eso no podemos dejar ni abandonar jamás. De eso le quería preguntar. Usted escribió un tuit en el que dice, creemos en la inmigración legal, necesitamos detener toda la inmigración ilegal. Pero como religioso, como cristianos, ¿qué hacemos con los 6 millones, reverendo, que han entrado, que vienen huyendo de dictaduras, de la pobreza, de la violencia? ¿Qué hacemos con todos ellos? ¿Los regresamos a México? ¿Cómo se hace eso? Jorge, yo propuse algo y no puedo decir, bueno, ya conocemos muchas personas en el gobierno de ambos partidos que se comunicaron conmigo esta semana por esa propuesta, a lo más alto de los partidos políticos. Creo que podemos ofrecerle algo que, aunque suene ridículo para algunos, autodeportación. Me refiero, si entra Trump a la Casa Blanca, él tiene un compromiso de deportar los que entraron durante el transcurso de Biden. Yo específicamente dije, no debemos jamás utilizar el ejército para deportar personas que están en este país. Jamás. Pero sí podemos ofrecerle lo siguiente. Si usted regresa a su país de origen, usted puede aplicar nuevamente por ayuda para entrar a este país legalmente, por asilo. Pero es que ya huyeron, reverendo, ya huyeron, vienen huyendo de las peores circunstancias y la única esperanza que ellos tienen es en los Estados Unidos y la ley de amnistía en este país, la ley de asilo político. Jorge, pero hay un balance y ningún partido en este momento está aceptando la idea de abrir las fronteras porque no tenemos los recursos económicamente en las ciudades como Nueva York. El alcalde recientemente dice, ya no podemos, lamentablemente no existen los recursos. Tiene que haber un proceso. Este país es un país de inmigrantes y de leyes. Ambas cosas bellísimas. La bendición de este país son los inmigrantes, indudablemente, pero tienen que entrar legalmente. Ese proceso se tiene que ejercer en un modelo legal, porque si no lo que existe, Jorge, es anarquía. Es anarquía, es caos. Cada país tiene el privilegio y el derecho de proteger su entrada y su salida, la soberanía de cada país correspondiente. Y Jorge, yo no puedo negar, mira, Nicolás Maduro, que no es un hombre bueno, no está enviando hacia los Estados Unidos sus doctores, sus médicos, sus estudiantes, no. Hay criminales de Venezuela que están entrando, no todos, pero muchos que están entrando que son pandilleros envueltos en pandillas. Pero la gran mayoría no son criminales. La gran mayoría no, la mayoría son, y yo lo he dicho, la mayoría son gente buena que está buscando un mejor día, pero por favor, aplicar legalmente para que entren y se envuelvan en la experiencia y la bendición que es esta experiencia americana. Reverendo, me quedan solo unos segundos, pero quería preguntarle si usted cree que el debate migratorio que tuvimos durante décadas, es decir, la legalización de inmigrantes indocumentados, la ayuda para los Dreamers, que ese debate ya se perdió. Lo único que estamos hablando ahora es de reforzar la frontera. Por eso, en la urgencia de ahora está incluido legalizar los soñadores
y ponerle un camino a la legalización a aquellos que han estado aquí por tantos años, que ya están contribuyendo y son parte de nuestra sociedad. Ustedes van a hacer un evento a finales de marzo llamado El Avivamiento de la Frontera. ¿Qué van a hacer? Ahí estaremos con pastores y líderes, líderes de la comunidad latina, líderes de diferentes organizaciones de pro inmigración legal. Nos vamos a reunir para abogar por esta causa con una gran urgencia.